Bien, buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Y el día de hoy, jueves 24 de junio, así es, un saludo fraterno al trabajador del campo, el campesino. Así es, hoy 24 de junio es un día festivo. Hoy un reconocimiento a aquel hombre, a aquella mujer que en el campo pues lo da de todo para obtener los recursos alimenticios y poder abastecer los distintos mercados de abasto de nuestra ciudad capital. Feliz Día del Campesino, hoy 24 de junio del presente año 2021. Así es, señoras y señores, abrimos los telones entonces. Esta clase va dirigida a los estudiantes del cuarto año de secundaria, sección A, en nuestra modesta casa de estudios Uribe's School. Bien, vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a hablar acerca de la educación en la colonia. Vamos a reforzar el tema la clase anterior y también vamos a anexar el desarrollo de las manifestaciones culturales en el virreinato. Miren ustedes, acá estamos observando nosotros, miren ustedes, a lo que fue la gran ciudad de los Reyes. Ahí estamos observando la Plaza Mayor, la Plaza de Armas, hoy Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana. Está la Plaza Mayor, está la Casa de Dios, hoy la Catedral de Lima, la Casa del Gobernador, hoy Palacio de Justicia, el Cabildo, hoy representado por la Municipalidad de Lima Metropolitana, y ese famoso jirón que une a estos tres entes en nuestra ciudad de los Reyes, el llamado Jirón de la Unión. Vemos también ahí a las hermosas damas limeñas, aquellas damas con sus vestidos muy elegantes, muy coloridos, que tenían la característica de rozar el suelo en la ciudad colonial. Los elegantes caballeros con sus sombreros de copa y sus bastones, así como también la presencia de los carruajes y los caballos. Los pregoneros limeños luciendo sus mejores coplas para poder vender. La presencia de los balcones, miren ustedes, la presencia de esos balcones que caracteriza a la ciudad de los Reyes de aquellos tiempos. Bien, entonces empezamos con este primer capítulo en la historia colonial, la educación en la colonia. Esta se caracterizó principalmente por 4 características de gran importancia. La primera de ellas, la educación en el virreinato, fue completamente clasista. ¿Qué quiero decir? Esta se convierte en un privilegio solo para las clases altas y adineradas. Eso quiere decir que la educación estaba reservada a un pequeño grupo con mucho poder, no para todos. Por esa razón se dice que fue un privilegio de una sola clase social, la clase adinerada y la clase representada por los criollos. Una segunda característica: no había una marcada diferencia en un contenido de un nivel con otro nivel. Hoy en día tenemos una marcada diferencia en conocimientos. Si hablamos de la educación básica y si hablamos de la educación superior, tenemos una marcada diferencia en contenidos. Pero en aquellos tiempos no había una marcada diferencia entre el nivel básico con el nivel superior. Una tercera característica es que la educación en los tiempos del virreinato se caracterizó por ser eminentemente, predominantemente religiosa. ¿Qué quiero decir? Todas las órdenes llegadas al Perú, acuérdate que primero llegaron los dominicos, 1531, en el 32 llegaron los franciscanos, agustinos, mercenarios, agustinos, etc. Todos estos llegaron al Perú, señores, para crear sus propios colegios. Y los colegios eminentemente religiosos fueron fundados bajo el símbolo de la cruz y con la terminología de San.
San Carlos, San Alfonso, San Antonio, San Martín, etcétera, etcétera, etcétera. Los maestros en los tiempos de la colonia eran maestros sacerdotes que pertenecían a las distintas órdenes religiosas llegadas al Perú. Estos eran muy severos. No había maestro sacerdote, mi apreciado Alexander Espinosa, no había maestro sacerdote que no esté en la mano con una palmeta o un látigo para castigar en caso que un estudiante no aprenda la lección como se debe. En todas estas escuelas, mis apreciados estudiantes, había calabozos, o sea, lugares donde se le privaban de libertad a los estudiantes por no captar o por no aprender la lección que cada uno de estos maestros sacerdotes pues presentaba a los estudiantes, ¿no? Miren ustedes, entonces, profesor, estamos hablando de una educación eminentemente religiosa, dictada por religiosos y sobre todo con un sentido bastante drástico. En la parte superior del pizarrón había una frase bastante persuasiva, amenazadora, que decía: la letra entra con sangre. O sea, si no aprendes a las buenas, aprendes a las malas. Así era en los tiempos de la colonia. Una cuarta característica es que esta se basó completamente en un memorismo total. El maestro sacerdote ingresaba a clases y llenaba todo el pizarrón de escritura, hasta la última parte. Una vez que el maestro sacerdote terminaba de escribir en el pizarrón, los hacía poner en pie a todos. Y a manera de coro, 2, 3, 4, 5, 10, 15, hasta que grabase la memoria, los tenía ahí en pie, repitiendo todo el contenido del pizarrón. Pobre de aquel estudiante, señores, porque después se borraba la pizarra. Pobre de aquel estudiante que no respondiera a lo que el maestro le haya preguntado o lo que decía en el pizarrón. Lo agarraban a palmetazos, a latigazos y a veces hasta privarlo de su libertad hasta por 7 días en los llamados calabozos. O sea, bastante drástica también. ¿Sí? Entonces, 4 características de suma importancia se dio en la educación en los tiempos de la colonia. Acuérdate, mi apreciado Patrick Chumpitas, que todas las órdenes religiosas llegadas al Perú crearon sus colegios bajo el símbolo de la cruz y bajo la terminología de San. San para todo. ¿Qué colegios? Tenemos el Colegio San Pedro y San Pablo, colegio perteneciente a la Orden de los Jesuitas, el Colegio San Felipe, el Colegio San Martín, San Ildefonso, San Antonio, San Pedro en Nolasco y así, todos los colegios regendados por distintas órdenes religiosas. No solamente se crearon escuelas para educación básica, sino también se crearon y se fundaron escuelas de nivel superior. ¿Cuáles eran, mis apreciados estudiantes? Por orden de Su Majestad el Rey Carlos V, Rey de España, se crea en los tiempos del Virrey Francisco de Toledo, 1560-61, la primera Casa Superior de Estudios en América, la primera Casa Superior de Estudios en el Perú, y esta fue llamada San Marcos. Hoy en día la Real y Pontificia Universidad de San Marcos es una universidad de gran respeto, es una universidad, miren ustedes, de gran respeto, y mis saludos a los estudiantes sanmarquinos y a los profesionales de esta prestigiosa Casa Superior de Estudios. Al igual que se crea San Marcos en 1562 bajo el gobierno de Francisco de Toledo, quinto virrey del Perú, se crea posteriormente la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Se crea la Universidad de San Antonio de Abate en el Cusco y también se crea la prestigiosa Universidad de San Agustín en la Ciudad Blanca de Arequipa. Entonces, 4 universidades representan escuelas de educación superior en los tiempos del virreinato. Sí, señor.
Y si hablamos de manifestaciones culturales, mi apreciado Fabricio Magno Valle, tendríamos que resaltar nosotros a las letras, la música, pintura, escultura, arquitectura y el arte del vestir. Mira tú. Si hablamos de letras, se observa acá categóricamente una fuerte influencia y dominio de la literatura española. La manifestación central de toda esta se dio a través de las crónicas tanto india como mestiza. Y acá tenemos a tres representantes máximos de esta historia. Tenemos al cronista indio, por ejemplo, Felipe Guamán Poma de Ayala. Tenemos a Santa Cruz Pachacuti. Y tenemos nada más y nada menos al primer mestizo de oro. Estamos hablando del Inca Garcilaso de la Vega, aquel personaje que escribió dos monumentales y tradicionales obras, como por ejemplo los comentarios reales de los incas y la Florida del Inca. ¿Quién fue el Inca Garcilaso de la Vega? Fue el primer mestizo de oro, dice la historia, hijo de un capitán español del mismo nombre y de una hermosa princesa indígena llamada Isabel de Chimpuopio. Estos se ilusionaron, estos se enamoraron y producto de ese amor van a procrear nada más y nada menos, miren ustedes, a quien sería el Inca Garcilaso de la Vega. Si hoy en día, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios nos han enseñado historia del Tahuantinsuyo y para estudiar la historia del Tahuantinsuyo nos basamos en leyendas como la leyenda del lago Titicaca de los hermanos Ayar, es gracias a este personaje llamado el Inca Garcilaso de la Vega. Si hablamos de música, la producción musical estuvo marcada por la gran diferencia étnica de sus habitantes. Estos aportaron numerosos elementos para dar origen a nuevos estilos musicales y la música trae consigo categóricamente la danza. Aparece la polca, aparece la zamacueca, aparece el tondero y posteriormente aparecerá el festejo, ¿no? Y este daría nacimiento ya en los tiempos de la República a la marinera. Estamos hablando, miren ustedes, de conocimientos netamente europeos, andinos y afroamericanos. Si hablamos de pintura, miren ustedes, llega al Perú con ese estilo y esa corriente pictórica de influencia europea. Y acá se va a trabajar netamente en óleo, netamente en lienzo, se va a trabajar escenas de religiosidad, como la presencia o los bustos nada más y nada menos de los apóstoles, la última cena y de aquellos santos canonizados como santos patronos, ¿no? Así es a través del gran espíritu religioso acá en América y en la Ciudad de los Reyes. Si hablamos de escultura, viene el arte de esculpir, también traídas de Europa y vinculadas a la actividad netamente religiosa de aquella época, con el esculpimiento de retablos o escenas religiosas puestos tanto en parroquias, conventos y monasterios. Ahora pasamos a lo que fue la arquitectura. Dice, desarrolla estilos y la influencia de estas corrientes artísticas netamente fueron traídas de Europa. Te cuento, el rey de España, su majestad Carlos V, expresó que esta ciudad de los reyes sea una copia fiel a las grandes ciudades de España. Por esa razón ordenó la contratación de unos artistas, miren, bastante muy bien pagados, unos artistas que diseñaran y construyeran recintos, casonas, casas, parroquias, conventos, monasterios, acá en la ciudad de los Reyes. Y estos artistas contratados, traídos de Europa, van a ser conocidos con el nombre de alarifes. Alarifes. Si yo le pregunto a Alexander Espinosa, ¿cómo se llamaron esos artistas que diseñaron las construcciones? Él me responderá, los alarifes. ¿Está correcto, Alexander? ¿Sí? ¿Me escuchó? Perfecto, perfecto. Entonces, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio, los alarifes fueron contratados para América y para el Perú,
Pero estos no trabajaban solos, necesitaban de ayudantes como tal. Y acá se les brindó la mano de obra de los indígenas, de los mestizos y criollos. Con el transcurrir del tiempo, estos ayudantes indígenas, mestizos y criollos fueron aprendiendo lo que sus maestros les enseñaron. Y ya no era necesario contratar al arife traído de Europa a sueldos elevadísimos, sino ahora había nacido un nuevo estilo, un conocimiento propio arquitectónico mestizo. Y acá tenemos que resaltar pues al estilo renacentista, el estilo barroco, el estilo churrigueresco, el estilo rococó y el estilo neoclásico. Sí, señor. Luego, el arte del vestir. Con la llegada de los españoles, mis apreciados estudiantes, se genera una gran revolución en el arte del vestir. Dejamos de lado las prendas que se lucían en el Tahuantinsuyo para observar y ver prendas muy lujosas, con mucho colorido y elegantemente bien puestas, tanto en las damas como en los caballeros. La presencia en los sombreros de copa, la presencia en los bastones, la presencia elegantísima de los fracs, ¿no? Que representan pues a los personajes de la alta alcurnia en nuestra sociedad colonial. Ahí está, las letras. Miren ustedes, letras. Y ahí tenemos nada más y nada menos al primer mestizo de oro, te dije, estudiante del cuarto año de secundaria sección A, al Inca Garcilaso de la Vega. Este personaje, autor, nada más y nada menos, de los comentarios reales de los incas y de la Florida del Inca, aportó grandemente al desarrollo de la historia del Tahuantinsuyo. Ya lo dije, hijo de un capitán español y de una princesa indígena, Isabel de Chimpuyo, traen al mundo nada más y nada menos, miren ustedes, a esta gran obra, ¿no? A este gran personaje, el Inca Garcilaso de la Vega, y posteriormente a los comentarios reales de los incas y también a la Florida del Inca. El otro personaje que está al lado de Garcilaso de la Vega es nada más y nada menos el gran Hipólito Unanue. Sí, señor. ¿Quién fue Hipólito Unanue? Le pregunto yo a cualquiera de ustedes. Y ustedes me responderán, fue nada más y nada menos un precursor reformista, aquel que soñó con los cambios y las nuevas reformas para una nueva vivencia en el Perú. Este señor destacó en letras, fue nada más y nada menos fundador de la Sociedad Amantes del País y director de una gran revista llamada El Mercurio Peruano, sí señor, donde se hablaba de las bondades y cualidades y riquezas del Perú. Todo aquel que leía el Mercurio Peruano, pues sentía qué cosa su corazón latía al 100% y lograba que éste se enamore y que luche por esa tan anhelada libertad. El gran Hipólito Unanue. Señores, si hablamos de literatura española, tenemos a Diego de Ojeda con una gran obra, La Cristiada, marcó una gran diferencia en los tiempos del virreinato. Tenemos a la famosa epístola de Amarilis Abelardo, la obra de Amarilis, ¿no? El amor platónico, el amor difícil de alcanzar, basado en la espiritualidad. Impresionante. Tenemos también a Juan del Valle y Cavieres, tenemos a Pedro Peralta Barnuevo, tenemos al propio Inca Garcilaso de la Vega y tenemos a un gran personaje, sí señor, sacerdote, llamado Juan Espinosa Medrano, apodado el Doctor Sublime, el Fénix Criollo, el Arpón Indiano, el Demóstenes peruano, o llamado también el Lunarejo, así se le conoció. Juan Espinosa Medrano revolucionó la narrativa, creador de la famosa obra La Novena Maravilla y el apologético en favor de don Luis de Góngora y Argote. Este señor fue aplaudido, reconocido, respetado. Escuchar un sermón de Juan Espinosa Medrano en los tiempos de la colonia era quedarse anonadado. Era solicitado por las altas clases sociales. Todos estos pensaban que él provenía de una familia adinerada de la clase noble,
pero cuando se enteraron cuál era su procedencia, se quedaron anonadados. Cuenta la historia colonial que un día cuando él daba su sermón en un lugar o escenario principal en la Ciudad de los Reyes, y todo el mundo lo escuchaba, principalmente personalidades de la Real Alcurnia, aparece una india, andrajosa, mal vestida ella, y todo el mundo le cerró paso, empezó a marginar a esta india, cuando de repente Juan Espinosa Medrano se da cuenta y dice, abran paso, señores. Esa mujer que ustedes ven ahí y desprecian, esa mujer es mi madre. Todos se quedaron anonadados. Juan Espinosa Medrano invitó, abrazó a su madre, la abrazó y le dio de besos y la sentó en primera fila. Y todos no podían creer que este venía de una familia bastante humilde, ¿no? Y que con logro o con esfuerzo propio logró su gran desarrollo personal y profesional. Un gran ejemplo, Juan Espinosa Medrano. Tenemos ahí también a Blas Valera, tenemos a Antonio León Pinelo, tenemos al mismo Hipólito Unanue, personalidades que destacaron en las letras en los tiempos de la colonia. Si hablamos de música, mi apreciado Patrick Chumpitaz, acá vamos a encontrar la gran mezcla entre instrumentos traídos de España e instrumentos pertenecientes al Perú, como la, vamos a llamar así, el pututu, la antara, la quena, flauta, zampoña, entre otros, ¿no? Aparecen nuevos estilos, ¿no? Nuevos estilos con estos aportes tanto europeos, andinos y afroamericanos. Acuérdate que la música trae de la mano consigo a la danza. No hay danza sin música y la danza va a ser la expresión corporal que el hombre pues desarrolla a través de este ritmo musical. Si hablamos de compositores, estamos hablando todos de origen italiano, como Cerruti, como Aparicio, como Bolognesi, como Toribio del Campo, como Bernardo Alcedo, como Tomás Torrejón, entre otros personajes. Si hablamos del famoso Francisco Bolognesi, estamos hablando del papá del héroe de Arica, del patrono del ejército peruano. Su padre fue italiano, tocaba el órgano y tocó en la misa que San Martín estuvo presente antes de la proclamación de la independencia. Ahí fue invitado por su padre, el héroe de Arica, y cuando tenía 5 años presenció el acto de la proclamación de la independencia. Dicho sea de paso, ya cumplimos 200 años de haber sido proclamada nuestra gloriosa independencia nacional. Otro personaje fue Bernardo Alcedo, José Bernardo Alcedo. ¿Ustedes saben quién fue José Bernardo Alcedo? Le pregunto yo a Fabrizio Magno Valle. Fabrizio Magne, ¿tú sabes quién fue José Bernardo Alcedo? No. Bien, muy bien, hijo. José Bernardo Alcedo fue aquel músico que va a pasar la letra del himno nacional a la música. Y si hoy tenemos el compás del himno nacional, es gracias a José Bernardo Alcedo. Él pasó la letra que compuso José de la Torre Ugarte a música. Y este fue cantado por vez primera por la hermosa dama argentina Rosa Merino. Este fue José Bernardo Alcedo. Ahora sí, Fabricio, ¿sí? ¿Estamos claros? Perfecto, seguimos. Pasamos a pintura. Miren ustedes el arte maravilloso, hecho en lienzo, hecho a base de óleo por artistas netamente europeos y que poco a poco estos van a enseñar a los nuestros y tendríamos ya pintores mestizos. Vemos ahí una esquina en la Ciudad de los Reyes, la plaza mayor de la cultura iberoamericana, ¿no? Y los atuendos que lucían o que se lucían en aquellos tiempos. La pintura también de origen netamente pues europeo jugó un papel importante porque se van a diseñar pinturas netamente religiosas también, como te dije, los apóstoles, como la presencia de Jesús, como la última cena, o también de algunos santos canonizados como santos patrones. Entonces, esta también jugó un papel sumamente importante, al igual que la escultura. La escultura viene de esculpir o tallar, y acá se talló imágenes, se talló, miren ustedes, retablos, todos estos con fines netamente religiosos para ser colocados tanto en, miren ustedes, parroquias, conventos, monasterios, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos de arquitectura, mis apreciados estudiantes, te dije,
Acá fue un papel importante la presencia de los alarifes, aquellos artistas, diseñadores que plasmaron el arte en las construcciones de nuestra ciudad colonial. Se utilizaron los siguientes materiales como piedra, ladrillos, adobe, barro, cañas y también yesos. Sí, señor. ¿Para qué? Para poder construir las edificaciones que hoy, hasta hoy en día, pues han quedado y son patrimonio cultural del Perú y de la humanidad. Acá tenemos el estilo arquitectónico, el estilo barroco en la colonia, importado al Perú, dominando su estilo en los siglos XVII y XVIII, y se caracterizó por su recargada ornamentación, pero con una belleza deslumbrante. Si nos vamos al centro de Lima, podemos observar todavía en algunas viejas casonas, en algunas parroquias, monasterios, iglesias, la presencia de este gran estilo barroco. Y ahí está el estilo renacentista, ¿no? Un patio, una pileta. Tenemos ahí los famosos balcones, los famosos arcos que representan a las columnas o a las vigas en todo caso. Esto representativo durante el siglo XVI y XVII acá en América y acá en el Perú. El estilo churrigueresco en la colonia, gracias al arquitecto español, alarife, José Churriguera. Impresionante, un estilo barroco. Es el mismo estilo barroco, pero más rico en adornos y más caprichosos. Su denominación viene del arquitecto José Churriguera. Impresionante, miren ustedes. Tenemos al estilo rococó, en la colonia importado al Perú durante los siglos XVII y XVIII y se caracterizó por su recargada ornamentación y una belleza deslumbrante. Esos balcones maravillosos, esas cúpulas o esas partes elevadas a manera circular. Miren ustedes, impresionante. Luego tenemos el estilo neoclásico y acá tenemos que resaltar la presencia del conocimiento de Grecia y también de Roma, la cultura grecorromana. En las distintas provincias del Perú, departamentos, siempre encontramos en cada rinconcito construcciones que resaltan el estilo de la época colonial. Miren ustedes, interesante e importante. Luego, ahora pasamos a la vida familiar. Si yo le pregunto a Fabrizio Magno Valle, ¿qué es la familia? Él simplemente me responderá, es la unidad básica de la sociedad. ¿Cierto o no? Claro, es la unidad básica de la sociedad. No hay sociedad sin familias y no hay familias sin matrimonio en los tiempos de la colonia. Señores, la familia fue la piedra central que va a descansar, miren ustedes, a través de la presencia del padre como jefe del hogar. Y el padre como jefe del hogar tuvo tres aspectos de gran importancia. Primero, administraba la economía familiar, mantenía en valores tradicionales a la familia y cuidaba la buena reputación, el buen nombre, el buen apellido de la familia. Importante hasta el día de hoy. El padre de familia ejerció un poder sobre la esposa, categóricamente que sí, los hijos y también los empleados del hogar, ¿no? Un gran ejemplo de esto, por ejemplo, los hijos para poder contraer matrimonio tenían que pedir permiso al padre y con su autoridad pues aceptaba el matrimonio de sus hijos. Mientras tanto no se podían casar. El padre tenía una gran facultad frente a la esposa, frente a los hijos y también hasta frente a los empleados. ¿Por quién estaba conformada la familia? Primeramente, la familia en los tiempos de la colonia va a ser extensa, muy distinta a la de hoy. Hoy en día una familia está conformada por 3, exageradamente 4 hijos. Pero en esos tiempos de 6, 7 hasta 10 hijos. Y estaba conformada por parientes cercanos, por tíos, hermanos, sobrinos, entre otros. Miren ustedes, importantísimo. La base principal de la familia fue nada más y nada menos que el matrimonio. Y el matrimonio fue el pilar en la sociedad colonial. Para que los hijos sean reconocidos legalmente, estos tenían que nacer dentro del matrimonio. En esos tiempos no había el matrimonio civil. El matrimonio civil aparece en 1936, así como el divorcio con el presidente Oscar Raimundo Benavides. En esos tiempos el matrimonio que se daba era el matrimonio religioso. Sí, señor, nadie podía dormir, nadie podía acostarse, nadie podía hacer vida en común con una mujer ni con un hombre mientras no esté casado por la iglesia. Sí, señor. En la élite alta de la clase de poder, los matrimonios eran direccionados o acordados por los padres para cuidar sus propios intereses.
¿no? Te vas a casar cuando seas grande con tal persona, le decía el papá a una niña. Y le decía el papá a un niño. Y así crecían los dos y se firmaba un compromiso de que cuando estos sean grandes los casarían. Impresionante. El rol de la mujer, el jefe de familia, el jefe del hogar, el papá. Pero la mujer también estaba ahí, demostrando su autoridad, encargándose del orden del hogar, cuidando a los hijos, educándolos y también castigándolos. Administraban también la economía en el hogar y ella también podía disponer de bienes. Sí, señor, este papel desarrolló eminentemente la mujer en la aristocracia. La familia en los sectores populares, acá no era necesario contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de la prole del pueblo, ¿no? Estos tenían una unión de hecho. Ustedes saben que en el Perú hasta el día de hoy hay dos tipos de uniones, la unión de derecho, que es el matrimonio, y la unión de hecho, que es la convivencia, hoy en día reconocida legalmente por la Constitución y reconocida por la ley. Pero acá en los tiempos de la colonia, estos no tenían reconocimiento alguno por no ser casados ante la iglesia. Y no se casaban ante la iglesia, ¿por qué? Por sus costumbres o por sus pensamientos idólatras. ¿Dónde se divertían? ¿A dónde acudían las familias, ¿no?, de la aristocracia, las familias adineradas? A un lugar para jugar, para comer, para bailar, para dialogar, para reírse, llamadas tertulias, las famosas tertulias, donde acudían hombres y mujeres luciendo sus mejores galas de aquellos tiempos. Así es, mis apreciados estudiantes. Bien, fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní con esta clase del día de hoy, 24 de junio. Luego de esta sesión, tenemos que desarrollar esta práctica calificada. Casi la misma de la clase anterior, ahora con más ilustración, con más explicación para que no tengas ninguna dificultad para poder responderla como tal. Ahí están las 10 preguntas que ya en breve estaré colgándolas ya en la plataforma para que puedas responderlas como tal. Gracias, mis apreciados estudiantes, por tu atención. Muy buenas tardes, tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Gracias, buenas tardes.